Él entró en la sala de juntas del piso 40 con una chaqueta gastada y unos zapatos desgastados. No llevaba nada consigo, excepto una mochila y una sola petición. 30 días. Eso era todo lo que pedía. 30 días para que decenas de familias no terminaran en la calle, sin techo sobre sus cabezas. Victoria Harrington se recostó en su silla, lo miró de arriba abajo y sonrió como sonríen las personas que ya han decidido que una conversación ha terminado antes de que realmente empiece. Señaló con un gesto el teléfono que él sostenía en la mano. Su voz sonó ligera, burlona, frente a todos los presentes en la sala. Llame a quien quiera. Todos se rieron. Daniel Carter no. Él bajó la mirada hacia el teléfono, buscó el número correcto y presionó llamar. Y en el instante en que la voz al otro lado de la línea salió por el altavoz, la sonrisa de Victoria Harrington desapareció por completo. Daniel Carter se había despertado a las 5 de la mañana, como todos los días durante los últimos 3 años. Antes de que sonara la alarma, antes del amanecer, antes de que su hija se moviera en la habitación de al lado. Permaneció inmóvil, mirando el techo, escuchando el golpeteo del radiador y el sonido lejano de un camión de basura abriéndose paso por el vecindario. Luego se levantó, porque eso era lo que siempre hacía, se levantaba y seguía adelante. El apartamento era pequeño, 2 dormitorios en el tercer piso de un edificio del South Side de Chicago que había conocido décadas mejores. Las paredes eran delgadas, las ventanas temblaban en invierno y en el pasillo siempre flotaba débilmente el olor de la comida de alguien más. Pero era un hogar. Y ya había sido un hogar antes de que muriera su esposa. Era el único hogar que su hija Lily había conocido, y para Daniel eso significaba más de lo que podía expresar con palabras. Preparó café, armó el almuerzo de Lily y dejó su ropa doblada sobre la silla junto a la puerta antes de que ella despertara. Para cuando la niña entró arrastrando los pies en la cocina, con los calcetines puestos, medio dormida y sujetando de una oreja a su conejo de peluche, la avena ya estaba sobre la mesa. Lily se subió a la silla, miró el plato, luego lo miró a él con esa expresión tan particular de una niña de 8 años que tiene una opinión muy firme sobre la avena. Daniel levantó una ceja. Ella suspiró, tomó la cuchara y empezó a comer. El edificio en el que vivían pertenecía a una compañía administradora que había cambiado de nombre 2 veces en los últimos 5 años, pero que ni una sola vez había reparado el ascensor. Allí vivían unas 47 familias, en su mayoría trabajadores, gente que pagaba la renta a tiempo y pedía muy poco a cambio. En el segundo piso vivía Margaret Owens, una mujer de poco más de 60 años que llevaba 3 meses en quimioterapia y nunca había dejado de pagar un solo mes de alquiler. En el cuarto piso vivían Frank y Anna Kowalski, jubilados, sin familiares cerca, que habían pasado más de 20 años en el mismo apartamento. Daniel los conocía a todos. Conocía sus nombres, sus costumbres, sus pequeñas dignidades. Eso era aquel edificio. La notificación llegó un martes. La deslizaron bajo cada puerta la misma mañana, una sola hoja de papel con membrete corporativo, limpia, precisa y fría. El edificio había sido adquirido por Harrington Development Group. La demolición estaba programada como parte de un gran proyecto de renovación urbana. Todos los residentes debían desalojar el inmueble en un plazo de 10 días. 10 días. Daniel leyó la carta 2 veces de pie en el pasillo, todavía con sus botas de trabajo puestas y el termo en la mano. La leyó una tercera vez sentado en la mesa de la cocina, después de que Lily se fue a la escuela. El lenguaje era cuidadoso y legalmente impecable. No había errores. No había ambigüedades. No había nada de lo que pudiera agarrarse. Los nuevos propietarios habían cumplido con todos los procedimientos necesarios. La notificación era legal. El plazo era cruel, pero legal. La primera noche la pasó llamando a todos los lugares posibles.
Llamó a la empresa administradora. Luego a una organización de defensa de inquilinos que encontró en Internet. Después al servicio de asistencia legal gratuita del Northside, donde lo mantuvieron en espera durante 40 minutos antes de decirle que, con tan poco tiempo, no podían hacer nada. La compra se había completado correctamente. Los permisos de demolición ya estaban aprobados. El aviso de 10 días cumplía con el mínimo exigido por la ordenanza municipal. Apenas, pero cumplía. Esa noche casi no durmió. Se quedó acostado pensando en Margaret Owens y en su calendario de quimioterapia. En Frank y Anna Kowalski, que no tenían a dónde ir. En las otras 7 familias de su mismo piso. En cómo se suponía que cualquiera de ellos iba a encontrar un lugar en 10 días, en una ciudad donde una vivienda decente podía tener lista de espera de 3 meses. Pensó en Lily, dormida en la habitación de al lado con su conejo de peluche. En una niña que, a sus 8 años, ya había perdido suficiente como para llenar una vida entera. A la mañana siguiente volvió a intentarlo. Llamó al número de la oficina corporativa que aparecía en la carta. Lo transfirieron 3 veces antes de terminar en un buzón de voz. Envió un correo al contacto general y recibió una respuesta automática en menos de 2 minutos. Se comunicó con otras 2 organizaciones de defensa de inquilinos y con la oficina del concejal de la zona, donde prometieron revisar el caso y nunca volvieron a llamarlo. Para el final del día, Daniel entendió que los canales normales no funcionaban. Estaban diseñados, intencionalmente o no, para absorber exactamente ese tipo de presión y apagarla en silencio. Preguntó por el edificio. Alguien había leído un artículo sobre Harrington Development. Victoria Harrington, fundadora y directora ejecutiva, había convertido una sola propiedad comercial en el Bajo Manhattan en una de las 10 firmas inmobiliarias más grandes del país. Era conocida por moverse rápido, cerrar acuerdos antes de que la oposición pudiera organizarse y tener un talento especial para adquirir propiedades subvaloradas en barrios en transición y transformarlas en proyectos de lujo altamente rentables. También era conocida, decía el artículo, por ser casi imposible de alcanzar. Esa noche Daniel se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Lily dormía. El apartamento estaba en silencio. Volvió a mirar la notificación, el logotipo corporativo en la parte superior de la página, y luego escribió una sola cosa. Harrington Development Group. Piso 40. 417 Park Avenue. Manhattan, Nueva York. No estaba seguro de lo que iba a decir. No estaba seguro de que ella siquiera fuera a recibirlo. Pero se había quedado sin otras opciones. Y hacía tiempo que había aprendido una cosa: cuando todas las puertas parecen cerradas, empiezas a buscar la que no está con llave y llamas. Compró el boleto de autobús más barato que encontró por internet. 22 horas de ida y vuelta. Salida a medianoche. Le pidió a Carol, una vecina con 2 hijos propios que también había recibido la notificación de 10 días, que cuidara de Lily mientras él no estuviera. Lily no hizo muchas preguntas cuando él le dijo que tenía que viajar. Solo lo miró con los ojos de su madre y le pidió que le trajera un pretzel de la ciudad. Daniel le dijo que lo haría. El autobús salió de Chicago justo después de la medianoche. Daniel iba sentado en la tercera fila, con la mochila entre los pies y la libreta sobre las rodillas. No escribió nada en ella. Solo la sostenía y miraba por la ventana las luces de la carretera deslizándose en la oscuridad, mientras pensaba en lo que realmente iba a hacer cuando llegara. Pensó en Margaret, que la noche anterior le había preguntado en el pasillo si era cierto que tendrían que irse. Él le había dicho que no se preocupara. No estaba seguro de creerlo él mismo cuando lo dijo, pero lo dijo de todos modos, porque ella llevaba 3 meses en quimioterapia y la ansiedad era lo último que necesitaba. Pensó en Lily, que aquel día le había hecho un dibujo, su edificio,
con todas las ventanas encendidas y el nombre de cada vecino escrito con crayón sobre cada una. Sobre la ventana de ellos había dibujado una estrella. El autobús avanzó por Indiana en la oscuridad. Daniel apoyó la cabeza contra el vidrio y cerró los ojos. No durmió. Solo descansó, dejando que las horas pasaran. Para cuando la silueta de Manhattan apareció detrás de la ventana empañada, eran casi las 7 de la mañana. Se enderezó, acomodó los hombros y tomó la mochila. Tenía una sola oportunidad. No pensaba desperdiciarla en el cansancio. Encontró un baño en la terminal de autobuses de Port Authority. Se lavó la cara, se cambió la camisa por la más limpia que había llevado y se ajustó los cordones de las botas. Se miró en el espejo sin duda y sin esperanza exagerada. Más bien con la evaluación sobria de un hombre que sabe dónde está y qué va a hacer. Luego tomó su bolso y salió a la ciudad. 417 Park Avenue. La torre de vidrio atrapaba la luz de la mañana y la retenía como si hubiera sido construida específicamente para recordarte la distancia entre lo que era ese edificio y lo que eras tú. Daniel se quedó unos segundos en la acera, mirando hacia arriba. Después entró por la puerta giratoria. El vestíbulo era todo mármol, aire acondicionado silencioso y la autoridad tranquila del dinero. La recepcionista detrás del mostrador levantó la vista hacia él con la expresión de quien mira algo que no pertenece allí. Daniel se acercó, dejó la mochila a sus pies y pidió una reunión con Victoria Harrington. La recepcionista le dijo que necesitaba una cita. Daniel respondió que lo entendía. Luego pidió que avisaran a la oficina de la señora Harrington que él estaba allí, que era residente de un edificio recientemente adquirido por su compañía en Chicago y que había viajado toda la noche para hablar con ella en persona. La recepcionista lo miró. Luego tomó el teléfono. Esperó 40 minutos en un sillón junto a la ventana. Observó el vestíbulo, a las personas que cruzaban por él con paso decidido y zapatos caros. No se movió nerviosamente. No revisó el teléfono. Solo se sentó y esperó. Finalmente bajó un hombre de traje gris. Algún asistente senior, eficiente y ya ligeramente molesto por su propia postura. Le explicó que la agenda de la señora Harrington estaba completamente ocupada, que los asuntos relacionados con adquisiciones se manejaban a través del departamento legal de la compañía y que podía proporcionarle la información de contacto correspondiente. Daniel dijo que lo agradecía. Dijo que ya había hablado con el departamento legal. Dijo que ya había contactado con organizaciones de defensa de inquilinos, con la oficina del concejal y con todos los canales oficiales disponibles. Y que estaba allí porque esos canales no habían funcionado. Solo pedía una cosa: hablar directamente con la persona que había tomado la decisión. Lo dijo en voz baja, sin levantar el tono, mirando al hombre directamente a los ojos. El asistente volvió a subir. Regresó 15 minutos después y dijo que la señora Harrington le concedería 10 minutos. Daniel tomó su mochila, le dio las gracias y lo siguió. El ascensor se abrió directamente en una recepción del piso 40. Y el piso 40 se veía exactamente como debía verse, un lugar diseñado para que sintieras todo el peso de la distancia entre tú y la persona con la que estabas a punto de reunirte. La alfombra era espesa. La iluminación, calculada. Los muebles parecían costar más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un mes. 2 asistentes estaban sentadas detrás de un largo escritorio, y ninguna sonrió. Cuando Daniel salió del ascensor, una de ellas le indicó que la siguiera. La sala de conferencias estaba al final de un amplio pasillo adornado con representaciones arquitectónicas enmarcadas, edificios que serían construidos, barrios que serían transformados, horizontes que cambiarían por decisiones tomadas en habitaciones exactamente como aquella. Daniel pasó junto a ella sin detenerse. Ya había visto suficiente de lo que esos diseños no mostraban. Victoria Harrington ya estaba en la sala cuando él entró.
Estaba de pie al final de una larga mesa de vidrio, hablando en voz baja con un hombre de traje oscuro, quien cerró una carpeta y retrocedió cuando Daniel apareció. Otras 3 personas estaban sentadas a un lado de la mesa. Abogados, supuso él, o altos ejecutivos. Todos lo miraron con la misma expresión medida, ni hostil ni amable, simplemente evaluadora. Victoria lo miró como se mira algo que ya ha sido clasificado. Era más joven de lo que Daniel esperaba, quizá unos 45 años. Seria, controlada, con esa inmovilidad particular de alguien que aprendió hace mucho tiempo que quien menos se mueve en una habitación suele ser quien la domina. No llevaba joyas, excepto un reloj. No le tendió la mano. Señor Carter, dijo. Tiene 10 minutos. Daniel dejó la mochila junto a la pared, apartó una silla y se sentó. No sacó ninguna presentación. No tenía carpeta con documentos. Solo apoyó las manos sobre la mesa y la miró de frente. Aprecio que me haya recibido, dijo. Seré directo. No estoy aquí para impugnar la legalidad de la compra. Ya revisé eso y entiendo cuál es la situación. Estoy aquí para pedir 30 días. Victoria miró brevemente al hombre de traje oscuro y luego volvió a mirarlo a él. El plazo de notificación cumple con la ordenanza municipal. Cumple, dijo Daniel. 10 días es legal. Yo le estoy pidiendo que considere 30. Uno de los que estaban sentados junto a la mesa se movió. Victoria no se movió. No apartó la mirada de Daniel. En su expresión había algo que no era exactamente curiosidad ni exactamente desprecio, sino algo intermedio. La mirada de una persona que aún está decidiendo en qué categoría colocarte y por qué. ¿Y por qué deberíamos hacer eso?, preguntó. Daniel le habló de Margaret Owens. No la describió como un caso ni como una situación. Dijo su nombre. Dijo que tenía 62 años. Dijo que estaba recibiendo quimioterapia y que necesitaba vivir a cierta distancia de su centro de tratamiento. Encontrar una vivienda asequible dentro de ese radio en 10 días era una tarea casi imposible para una mujer que luchaba contra una enfermedad grave y vivía con ingresos fijos. Lo dijo sin dramatismo, sin alzar la voz, como quien expone hechos que no necesitan adornos. Luego le habló de Frank y Anna Kowalski. Casados desde hacía más de 40 años. Jubilados. Sin hijos. Sin familiares cerca. Habían vivido en el mismo apartamento durante más de 20 años, y en ese tiempo habían construido toda su vida diaria en unas pocas cuadras. Su farmacia, su iglesia, la pequeña tienda donde el dueño los conocía por su nombre. Dijo que pedirles que se mudaran en 10 días no era simplemente una incomodidad. Era pedirles que desmantelaran una vida entera. Victoria escuchaba. No interrumpía, pero tampoco cambiaba de postura. Tenía la paciencia entrenada de alguien que ha atravesado muchas conversaciones difíciles y ha aprendido que la mejor manera de terminarlas es simplemente esperar. En ese edificio hay otras 31 familias, continuó Daniel. Personas que trabajan. Algunas tienen hijos que van a la escuela. Algunas tienen empleos que no ofrecen días libres ni horarios flexibles. La mayoría no tiene ahorros suficientes para cubrir un depósito y el primer mes de renta en otro lugar con tan poco aviso. 10 días no les dan suficiente tiempo para encontrar algo decente. 30 días tal vez sí. El hombre de traje oscuro se inclinó y le susurró algo a Victoria. Ella asintió apenas, pero no apartó los ojos de Daniel. Señor Carter, dijo, entiendo que esto es difícil. Los desplazamientos siempre son difíciles. Pero el calendario del proyecto ya está en marcha. Tenemos contratistas, permisos y una estructura financiera atada a una fecha concreta de inicio de construcción. Cada día de retraso tiene un costo real. Dejó que esas palabras quedaran suspendidas en el aire.
Esto es un negocio, no una obra de caridad. No estoy pidiendo caridad, dijo Daniel. Estoy pidiendo 30 días. Eso representa un costo real para ustedes, lo entiendo. Pero es la diferencia entre que esas familias tengan una oportunidad de encontrar algo y que terminen empujadas a refugios temporales o a casas de parientes que tal vez ni siquiera tengan espacio para ellas. Le pido que pese una cosa contra la otra. Victoria lo observó con atención. Algo pasó por sus ojos. No era compasión, exactamente. Era más bien una débil conciencia de que a ese hombre no se lo podía manejar como a la mayoría de las situaciones. Él no estaba gritando. No estaba amenazando. Simplemente estaba sentado frente a ella, pidiéndole que tomara otra decisión, con una insistencia tranquila de la que era más difícil deshacerse que de la ira. La respuesta es no, dijo ella. Los plazos se mantienen. Si los inquilinos necesitan ayuda para encontrar alternativas de vivienda, nuestro equipo puede proporcionar una lista de recursos. Los demás empezaron a recoger sus cosas. El hombre de traje oscuro se acomodó la chaqueta. Según todas las señales visibles, la reunión había terminado. Daniel no se levantó. Me gustaría hacer una llamada telefónica, dijo. Victoria lo miró. ¿Perdón? Antes de irme, dijo Daniel, me gustaría hacer una llamada. Solo tomará 2 minutos. En el aire de la sala apareció esa calidad extraña que existe justo antes de un cambio de clima. No era exactamente tensión, pero algo había cambiado. Victoria miró a sus empleados. Luego sonrió. Era la misma sonrisa que la recepcionista había visto abajo, solo que más amplia. Ahora no iba dirigida únicamente a Daniel, sino a toda la sala, como una aceptación compartida de lo absurdo de la situación. Un hombre con botas desgastadas y chaqueta vieja sentado en su sala de conferencias del piso 40, pidiendo permiso para hacer una llamada. Victoria se recostó en la silla, una mano sobre la mesa, con la postura de alguien completamente segura del resultado. Llame a quien quiera, dijo. Uno de los empleados junto a la pared sonrió. El hombre de traje oscuro miró brevemente al techo. La atmósfera en la sala se desplazó hacia algo que casi rozaba la diversión, la relajación colectiva de quienes ya han ganado y ahora solo observan cómo la otra parte lo comprende. Daniel bajó la mirada al teléfono. Deslizó la lista de contactos, encontró el nombre correcto y presionó llamar. Puso el teléfono boca arriba sobre la mesa de vidrio para que el altavoz se escuchara en toda la habitación. Sonaron 2 tonos. La voz que respondió era pausada. La voz de un hombre acostumbrado a recibir llamadas que importan. Daniel, dijo. Hace tiempo que no hablamos, respondió Daniel. Mucho tiempo. Lamento llamarlo sin avisar. Estoy en Nueva York. Tengo una situación que necesito contarle. Lo escucho, dijo la voz. Daniel describió brevemente la compra del edificio, la notificación, los plazos y las familias. No adornó nada. Habló menos de 90 segundos. Cuando terminó, la voz al otro lado dijo. Entiendo. ¿La persona que tomó la decisión está en la sala? Sí, dijo Daniel. Me gustaría hablar con ella. Victoria Harrington no se movió. Pero la calidad de su inmovilidad cambió por completo. La despreocupación desapareció. Miró el teléfono sobre la mesa como se mira algo sobre lo que uno está revisando rápidamente toda su comprensión. Sus ojos se afilaron. El mentón se le elevó apenas. Porque esa voz en el teléfono, lenta, precisa, acostumbrada a habitaciones que se quedan en silencio cuando suena, ella la reconoció al instante. La había escuchado en audiencias de comités. La había escuchado en 3 reuniones distintas que ella había solicitado durante los últimos 4 años y que le habían sido negadas.
La había escuchado en un discurso central sobre infraestructura federal al que había viajado especialmente para asistir. Era el senador Robert Hale, presidente del Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Una de las voces federales más influyentes en el entorno regulatorio del que dependía todo su negocio. El hombre de traje oscuro se quedó inmóvil. Los empleados junto a la pared dejaron de recoger sus cosas. La sala que 30 segundos antes estaba al borde de una risa colectiva ahora estaba completamente en silencio. Victoria extendió la mano sobre la mesa y tomó el teléfono. Cuando habló, su voz estaba controlada, pero un tono más baja que antes. Senador Ale, dijo. Le habla Victoria Harrington. Señora Harrington, respondió el senador, llevo tiempo queriendo revisar con más detalle las prácticas de su compañía en el mercado de vivienda en transición. Parece que acabo de encontrar un buen punto de partida. Nadie en la sala dijo una palabra. Daniel permaneció sentado exactamente como había estado desde el principio. No miraba a Victoria. Miraba una representación arquitectónica en la pared opuesta, una torre brillante superpuesta sobre la línea del horizonte, limpia, geométrica y completamente vacía de las personas que desplazaría. Victoria seguía hablando por teléfono, de medio lado hacia la sala. Su voz era demasiado baja para distinguir las palabras. La conversación duró varios minutos. En un momento dijo que sí. En otro momento dijo que entendía. Cerca del final dijo que revisaría personalmente el asunto y que se comunicaría antes de que terminara el día. Cuando dejó el teléfono sobre la mesa, la sala seguía en silencio. Victoria estaba de pie al final de la mesa de vidrio, mirando a Daniel Carter, su chaqueta gastada, sus botas desgastadas, su vieja mochila apoyada contra la pared. Su expresión ya no lo estaba clasificando. Por primera vez desde que él había entrado, simplemente lo miraba. ¿De dónde conoce a Robert Hale? Preguntó. Daniel tomó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Servimos juntos, dijo. Hace no tanto tiempo. Victoria lo miró un instante más. Luego dijo. Deme hasta el mediodía. A Daniel lo llevaron a una sala más pequeña, al fondo del pasillo, mientras Victoria hacía sus llamadas. La habitación tenía una pared de vidrio con vista a Manhattan, una mesa baja y 2 sillas. Alguien le llevó una botella de agua. Él bebió la mitad y miró la ciudad extendida abajo, su cuadrícula de calles, su densidad, sus 10.000 edificios apretados unos contra otros bajo un cielo pálido de invierno. Pensó en el edificio del South Side de Chicago, con sus ventanas temblorosas, sus paredes delgadas y la estrella que Lily había dibujado con crayón sobre su ventana. No sabía exactamente qué estaba haciendo Victoria durante ese tiempo. La veía a través de las divisiones de vidrio, al final del pasillo. Estaba de pie junto a su escritorio, de espaldas al corredor, hablando otra vez por teléfono. En un momento habló con el hombre de traje oscuro, que tenía una tableta abierta y pasaba páginas con rapidez. En otro momento estuvo sola, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando la misma ciudad que Daniel, solo desde otro ángulo. Él no había llegado allí esperando ese resultado. Había llegado esperando que lo sacaran después de 10 minutos, y estaba preparado para eso. Lo que no había previsto era la reacción de Robert Hale, la seriedad inmediata en su voz, la ausencia de vacilación. Daniel había servido con Robert Hale durante 2 años en un lugar del que ninguno de los dos hablaba demasiado. Ya entonces sabía que aquel hombre tenía una cualidad especial, no dejaba pasar aquello que, según su conciencia, no debía pasar. El tiempo y el poder no habían cambiado eso. Si acaso, lo habían vuelto más fuerte. 1 hora y 20 minutos después de que Victoria le pidiera esperar hasta el mediodía, el hombre de traje oscuro apareció en la puerta de la sala pequeña y le pidió a Daniel que volviera a la sala de conferencias. La atmósfera allí era distinta.
Los empleados junto a la pared eran los mismos, pero ahora se sentaban de otra manera, menos cómodos, menos seguros. Era la postura de personas dentro de una reunión que acaba de cambiar de significado. Victoria estaba de pie al final de la mesa. Cuando Daniel entró, le indicó con un gesto que se sentara. Esta vez ella también se sentó frente a él, sin toda la longitud de la mesa entre ambos. Delante de ella había una sola hoja de papel con notas manuscritas en los márgenes. La miró una vez, luego la giró boca abajo y miró directamente a Daniel. Hemos revisado el calendario del proyecto, dijo. Vamos a extender el plazo de notificación a 60 días. Daniel mantuvo el rostro sereno. Asintió una sola vez. Además, continuó Victoria, asignaremos un fondo de asistencia para la reubicación de los actuales residentes. Una cantidad fija por hogar para gastos de mudanza y pagos iniciales. Nuestro equipo también contactará directamente a cada familia para ayudar en la búsqueda de vivienda. Tenemos contactos con varias compañías administradoras en el área de Chicago. Los utilizaremos. El hombre de traje oscuro tomaba notas. Uno de los empleados junto a la pared tenía una computadora portátil abierta. La reunión se estaba reorganizando alrededor de una nueva serie de hechos, y todos en la sala se ajustaban a esas nuevas coordenadas sin llamar la atención sobre el ajuste mismo. Daniel miró a Victoria. Eso es más de lo que vine a pedir, dijo. Lo sé, respondió ella. No había calidez en su voz, pero tampoco había actuación. No fingía que aquello era algo que siempre había querido hacer, y Daniel respetó eso. Los residentes con circunstancias especiales, continuó, la mujer que está en quimioterapia, la pareja mayor que mencionó. Quiero que nuestro equipo trabaje esos casos de manera individual, no a través de un proceso general. Margaret lo apreciará, dijo Daniel. Frank y Anna también. Victoria escribió algo al borde de la hoja. Luego dejó el bolígrafo y lo miró con una expresión que no encajaba en una categoría simple. No era disculpa. No era defensa. Era algo más incómodo que ambas cosas. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo. Daniel asintió. Usted vino aquí sin nada, dijo ella. Sin abogado, sin contactos en la prensa, sin un grupo organizado detrás. Viajó solo en autobús desde Chicago para hacer una pregunta en persona. Lo observó con atención. ¿Por qué no empezó con Robert Hale? Podría haber hecho esa llamada antes de entrar en este edificio. Habría sido más rápido. Daniel pensó en la pregunta. Por la ventana, un avión cruzaba el cielo en una curva lenta hacia la guardia, atrapando la luz de la tarde en las alas. Porque no quería eso, dijo. Quería pedírselo a usted directamente. Quería que escuchara esto directamente, el nombre de Margaret, el nombre de Frank, de una persona sentada frente a usted, no a través de un canal político. Si usted hubiera dicho que sí por su cuenta, habría significado algo distinto a esto. Miró la hoja de papel delante de ella. Robert era el último recurso, no el primero. Victoria guardó silencio. Miró el papel, su propia letra en los márgenes, y algo en su expresión cambió. No de forma brusca. No tanto como para que alguien al otro lado de la sala lo notara. Fue un cambio pequeño, de esos que ocurren cuando una idea llega a una persona que no estaba preparada para recibirla. ¿Cómo cree usted que se ve realmente hacer lo correcto?, preguntó ella. No solo extender plazos. A largo plazo, para barrios como ese. Era una pregunta sincera. Daniel lo entendió porque ella la hizo sin todas esas capas que la gente usa cuando formula una pregunta cuya respuesta ya conoce. Ella preguntaba porque no sabía. Y en los últimos 90 minutos había descubierto que en su sistema de coordenadas existía un vacío que no había considerado.
Daniel pensó cómo responder con honestidad sin convertirlo en un discurso. Creo que se ve como una forma de construir que trate a las personas que ya viven en un lugar como parte del proyecto, dijo, no como un obstáculo que hay que eliminar antes de que el proyecto pueda comenzar. No en todos los casos. No siempre. Pero más a menudo de lo que ocurre ahora. Victorien no respondió de inmediato. Volvió a tomar el bolígrafo, giró la hoja y escribió algo que Daniel no pudo leer desde donde estaba sentado. Haré que nuestro equipo prepare un acuerdo oficial hoy mismo, dijo. Recibirá una copia antes de salir del edificio. Daniel se levantó y tomó la mochila de la pared. El hombre de traje oscuro empezó a recoger los papeles. Uno de los asistentes junto a la puerta se hizo a un lado para dejarlo pasar. Victorien no se levantó, pero cuando Daniel llegó a la puerta, lo llamó por su nombre y él se giró. Señor Carter, dijo ella, en la calle 33, justo cerca de Penn Station, hay un puesto de pretzels mejor que cualquiera de los que encontrará cerca de Port Authority. Lo dijo como quien ofrece un dato práctico, sin sentimentalismo. Si esta noche toma el autobús de regreso. Daniela miró. Ella había escuchado cuando él le habló a Carol del pretzel por teléfono antes. Lo había mencionado brevemente en el pasillo, mientras esperaba. La conversación había sido corta y en voz baja, pero los edificios tienen paredes delgadas, y las salas de conferencias del piso 40, al parecer, también. O tal vez Victoria simplemente había escuchado con más atención de la que él pensaba. Lo encontraré, dijo Daniel. Caminó de regreso por el pasillo, pasando junto a las representaciones arquitectónicas, junto al largo escritorio donde estaban las dos asistentes, y entró al ascensor. Las puertas se cerraron. Los números de los pisos empezaron a bajar. 39. 38. 37. Para cuando llegó al vestíbulo, Daniel llevaba en el bolsillo de la chaqueta el acuerdo oficial impreso y firmado. Una copia también había sido enviada por correo electrónico a la Organización de Asistencia Legal de Chicago que le había dicho que no podían hacer nada. Salió por la puerta giratoria hacia Park Avenue. El aire de la tarde era frío y cortante, y la ciudad se movía a su alrededor en todas las direcciones a la vez. Taxis, peatones, un rumor bajo de un lugar que nunca deja de decidir en qué quiere convertirse después. Sacó el teléfono y llamó a Carol para decirle que iba de regreso. Le pidió que les dijera a todos en el edificio que tenían 60 días y que llegaría ayuda. La voz de Carol tembló un poco al otro lado de la línea. Daniel le dijo que el problema no estaba resuelto, pero que ahora era mejor. Que 60 días eran tiempo suficiente para hacer algo, si lo usaban con inteligencia. Ella dijo que lo transmitiría. Después encontró el puesto de pretzels en la calle 33, donde Victoria le había dicho. Compró uno, lo envolvió en una servilleta y caminó hacia Penn Station. Se sentó en el autobús, se acomodó en su asiento y dejó la mochila en el suelo frente a él. La ventana tenía una pequeña grieta en una esquina, parecida a la del vidrio junto al que había viajado la noche anterior. El autobús entró en el túnel. La ciudad desapareció detrás de él. Daniel abrió la servilleta sobre sus rodillas y miró el pretzel, que ya empezaba a ponerse frío. Pensó en Lily esperándolo en el apartamento de Carol con su conejo de peluche. Probablemente ya estaría dormida. Probablemente estaría soñando con algo común, algo propio de una niña de 8 años. Le daría el pretzel por la mañana. Le diría que todavía tenían su ventana con la estrella encima. Y por esa noche, eso era suficiente.